Queridos hermanos y hermanas, amigos de la fe, testigos de la esperanza y amantes de esta tierra venezolana, que hoy eleva su corazón agradecido ante Dios, nos reunimos en un día histórico, en una hora de gracia y de memoria profunda. Este encuentro no es solo una actividad académica o devocional, es un acto de fe, de amor y de reconocimiento. Nos congrega la alegría de contemplar cómo la Iglesia Universal confirma la santidad de dos almas luminosas nacidas en Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández, el médico bueno, el científico creyente, el amigo de los pobres, y la madre Carmen Rendiles Martínez, la mujer cargada, consagrada, obediente, sencilla y fiel servidora del Evangelio. Ambos, cada uno desde su propio camino, nos enseñan que la santidad no es una meta inalcanzable, sino una respuesta cotidiana al amor de Dios. En José Gregorio y en la Madre Carmen, el cielo tocó la tierra. En sus vidas humildes, en sus gestos sencillos, Dios nos mostró que la verdadera grandeza consiste en amar, servir, creer, incluso en medio del dolor y de la adversidad. En este encuentro de fe, no solo lo recordamos, lo celebramos como intercesores vivos, como amigos del cielo que caminan aún con nosotros, porque la santidad no es un recuerdo estático del pasado, es una presencia que sigue obrando, consolando y sanando. Por eso escucharemos con atención el testimonio conmovedor de la doctora Trinette Durán, quien recibió el milagro de la sanación por intercesión de la Madre Carmen Rendiles. Su experiencia no es una historia aislada, sino parte del tejido vivo de la fe de un pueblo que se niega a olvidar los prodigios del Señor. También nos acompaña el doctor Enrique López Loyo, médico, patólogo y testigo privilegiado de la exhumación del doctor José Gregorio Hernández. Su palabra une el rigor científico con la emoción espiritual del que ha visto con los ojos del cuerpo y del alma la realidad de la fe hecha carne en un hombre que sirvió a Dios a través del servicio y al enfermo. Su testimonio es un puente entre la ciencia y la santidad, entre la investigación y la contemplación. Y la doctora María de Fleury, investigadora, escritora, nos ofrecerá una reflexión sobre la interconexión histórica, espiritual y teológica entre estos dos santos venezolanos. Su narrativa de hondura y sensibilidad nos permitirá comprender cómo José Gregorio y la Madre Carmen forman parte de una misma corriente de gracia que ha recorrido la historia de Venezuela. Una corriente de fe sencilla, de esperanza viva, de caridad concreta. Hoy más que nunca pidamos juntos que el ejemplo de José Gregorio y de la Madre Carmen renueve la fe de nuestra nación, fortalezca nuestra esperanza y aviva nuestra caridad. Que su canonización no sea un punto final, sino un nuevo comienzo para la fe de Venezuela. Un llamado a vivir la santidad en lo sencillo, en el servicio, en la vida diaria. Que sus nombres queden grabados no solo en los altares, sino en nuestros corazones, como signo de lo que Dios puede hacer cuando alguien se deja amar por Él. Bueno, ahora los invito, sin más preámbulos, a pasar a la experiencia de nuestra querida doctora Trinette Durán. La vida es, como decía Madre Carmen, de la cuna a la tumba. Entonces, cada espacio que uno le dedica a otro, pues es un regalo de verdad. Estamos muy agradecidos de que todos estén aquí. Mi experiencia como médico ha sido muy hermosa. Yo soy católica de nacimiento, doblemente bautizada, y fui presidenta de la Legión de María, me gradué en la Escuela Vargas, en la Universidad Central, y me formé como cirujano
En el Hospital Miguel Pérez Carreño me quedo como profesora de la Escuela de Medicina en el área de quirúrgica y cirujano de emergencia. Mi experiencia es muy linda cuando uno viene de un hogar cristiano y que se pone en la cama del paciente. Entonces ahí comienza un proceso muy importante cuando yo entendí que el quirófano era un templo sagrado, donde el paciente se despoja de toda su vestimenta para entregarle su vida a uno, y uno tiene que ser ahí un instrumento de Dios para poder sanar ese paciente. En todo ese trabajo de muchísimos años, pues sufrí un accidente laboral en mi hospital con una descarga eléctrica que se me fulguró, se me quemaron el plexo braquial de mi brazo derecho y se me fue atrofiando, fui perdiendo la fuerza. Eso fue en el año 2003 y yo coordinaba quirófano. Fueron 2 meses y tanto postrada en un mueble sin poder dormir porque el dolor jamás se me quitó. Me vieron 21 especialistas. Todos los exámenes que el doctor ya sabe aquí que le pueden hacer a uno para diagnosticar una fulguración de un plexo braquial de los 3 nervios principales de mi brazo derecho, fue sumamente grave para mí y muy triste porque yo soy muy inquieta desde niña. Mi brazo se quedó atrofiado, me pusieron se me fue atrofiando, me pusieron una férula, un cabestrillo y comencé aquel periplo de exámenes de todo tipo, electromiografía, resonancia, todo lo que los médicos sabemos indicar para hacer un diagnóstico tan complejo, porque no es común ese tipo de accidentes, ¿no? Y esa patología. El día de mi intervención, cuando iba llegando a la clínica, mi esposo estaba en sus labores, mi hijo estudiaba medicina y yo, cuando iba llegando a la clínica con una amiga, le dije, llévame al Colegio Belén, pero si te van a operar al mediodía, no, llévame al Colegio Belén. ¿Por qué escogí el Colegio Belén? Yo soy una persona, estaba muy ocupada en mis labores de hospital y donde sabía que siempre estaba el Santísimo expuesto y siempre está, es en el Colegio Belén. Yo fui a aquel lugar y cuando veo la tumba, digo, aquí tiene que reposar los restos de una santa, porque para que esté enterrada en una iglesia, fue lo que se me pasó por mi cabeza, no había nadie en el templo, yo oré casi acostada en el altar y una hermana me dijo, papá Dios no la escucha, y imagínense lo que significa que le digo a una hermana que papá Dios no me escuchaba en el templo. Yo no entendía, me llevó al oratorio y cuando llegué al oratorio comprendí que ella lo que me quería decir es que el Santísimo Sacramento, como decía Madre Carmen, está vivo en la hostia consagrada. Todas las hermanas estaban de rodillas, menos la hermana San Luis, que estaba en el primer banco. Yo me arrodillé a clamarle a papá Dios que salvara mi brazo, que yo era un cirujano de emergencia, de labor social y no podía quedarme inválida. La hermana San Luis comienza a acariciar mi espalda y mi brazo y me dice, yo volteo porque era tanta la dulzura y la ternura definitivamente de aquella santa, porque ella es una santa en el cielo. Y cuando yo volteo me dice, tú pintaste a la Madre Teresa de Calcuta, yo pinto retratos y mi retrato había sido puesto en la catedral y luego en el Colegio Belén para hacerle la misa de la santidad de la Madre Teresa de Calcuta. Y a mí me encantaba el rostro de ella y yo pinté mi viejita y ella recordaba ese momento cuando fue esa ceremonia, que hacía bastante tiempo, en el colegio, y me dice, entonces tienes que pintarme a Madre Carmen, y se paró y trajo un retratito muy pequeño, me lo da, yo le digo, pero es que no se ve, yo tenía 2 meses y tanto que dormía como 2 horas diarias, estaba completamente demacrada, había perdido peso, no sé cómo ella me reconoció, por eso es que digo que tenía un don especial. Ella me toma del brazo, me dice, vamos a la habitación donde Madre Carmen reposaba. Cuando llegamos a aquel lugar, ella me llevaba del brazo, no podíamos entrar. Había como una energía estática en esa puerta, como una cortina invisible, que logramos traspasarla, las dos nos miramos, y cuando estábamos dentro, ella levanta su mano, en un cuartito muy pequeño, cuartico de religiosa, como digo siempre, levanta la mano y me muestra el retrato de Madre Carmen viejita y me dice, esta es Madre Carmen.
tienes que pintarla. Cuando ella levanta su mano, del cuadro de Madre Carmen salió un gran rayo de luz que yo sentí que el techo y las paredes se fueron separando y fui perdiendo la fuerza. Comencé a sudar mi cabeza y mi brazo derecho sudaba y me caían gotas de sudor de la mano. Me desmayo y ella me carga. Tenía 88 años y me llegaba por el hombro, una anciana. La hermana comienza a gritar: y no pesas nada, y no pesas nada, y no pesas nada, eres mi hermana. Y vienen corriendo del oratorio para ver qué pasa y se encuentran con la sorpresa que la hermana me tenía cargada poniéndome en la cama. Gritaba, ella seguía gritando y pidiendo ayuda, que yo despierto, sorprendida que estoy acostada en la cama de la hermana, donde reposaba la Madre Carmen, y yo le digo: y no tengo dolor. Se me desapareció el dolor después de 2 meses, pero el dolor era intenso, intenso, indescriptible. O sea, no sé cómo yo pude soportar esa neuropatía. Y puedo mover mi mano y estoy perfecta y tengo fuerza. Yo no tenía nada de fuerza en la mano y tengo fuerza y nos hemos abrazado a llorar y llorar. Fue muy grande lo que pasó. Yo me fui a mi casa, no me fui a la clínica. Mi esposo esperándome en la clínica, mi hijo que estudia medicina, y yo no llegué, pero ese día ocurrió un gran soberano aguacero en Caracas y por eso creyeron en la clínica y en quirófano que yo no llegué. Llamé a mi mamá, a mis hermanas, a todo el mundo, a los más allegados, al sacerdote de la iglesia. Yo vivo en La Tabona, estaba muy conmovida de lo que yo estaba viviendo. Yo me quité el yeso yo misma, me dejé mi cabestrillo, y cuando vamos al colegio mandamos a hacer una misa y el sacerdote, siempre recuerdo su rostro y su nombre, el padre Chapellín, dice: ¿y cómo no iba a ayudar la Madre Carmen a la doctora Trinet, que ella hace labor social dedicada durante tantos años? Dice el sacerdote: ¿cómo no la iba a ayudar si Madre Carmen sabe lo que es que una persona no tenga un brazo? Y ella es un médico que hace labor social y Madre Carmen nació sin un brazo. En ese momento concienticé realmente que aquella sanación brusca, instantánea, y que había pasado todos esos días y tenía la mano perfecta pero muy pesada, y el sacerdote dice: Madre Carmen en el cielo no necesita su brazo derecho porque ella está en la gloria de Dios. Ese brazo se lo dejó a la doctora Triné para que siga atendiendo a sus pacientes, y este es mi brazo sano y perfecto. Yo le decía a la Madre San Luis, para concluir: Madre, a mí no me importa que el mundo no se entere. Yo lo único que sé es que estoy bien para seguir operando a mis pacientes. Eso es lo único, y tengo tantas experiencias místicas que he vivido con pacientes desde mucho antes del milagro de mi brazo y después. Y le decía: eso es lo único que me interesa. Es que no entiende, me decía la hermana San Luis, que esto es tocar el corazón primero de los médicos. Lo más importante, que la fe crezca en el corazón de cada quien que escuche lo que viviste. Y así fue como llegó todo el dossier de mi historia a Roma, investigado por un grupo muy grande de médicos de todas las especialidades que tenían que ver con mi daño, inclusive agnósticos. De ahí pasó a los obispos, de ahí pasó a los teólogos, de ahí pasó a los cardenales, regresaron, me mandaron a repetir todos los exámenes de la electromiografía. Fue muy satisfactorio cuando yo me enteré que hicieron esa investigación y que todo fue tan bello y tan perfecto, que eso fue abonando más todo este dossier para que se certificara que Madre Carmen, a través de ese proceso eclesiástico en Roma y aquí el proceso diocesano, se abriera la causa. Los médicos, esto es un milagro de la hermana San Luis, no estaban casi ninguno de los que me habían visto aquí. La Madre San Luis ya había fallecido. Yo me voy al cementerio a rezarle a la Madre San Luis. Le dije: Madre San Luis, los médicos tienen que certificar todo lo que a mí me pasó, los médicos que me vieron. Le digo yo: usted está en el cielo, ya va a ver cómo hace para traer todos esos médicos para Venezuela. Ustedes no lo podrán creer, que llegaron todos los médicos a terminar de recoger sus
bienes y vender sus propiedades y sus clínicas y su situación privada en Venezuela, y todos llegaron a la vez ese año. Se abrió el proceso diocesano, que es un juicio que ya el padre lo explicará mejor, y todos los médicos fueron, inclusive los judíos, las enfermeras que estuvieron presentes, el jefe de mantenimiento del hospital para certificar que realmente había ocurrido un accidente eléctrico, una descarga eléctrica en el quirófano, y todo eso pasó tan hermoso que nunca faltó. Fue en el año 2018, donde había tantos problemas nacionales, nunca faltó un médico a certificar en aquel juicio, bajo juramento sagrado, que lo que a mí me había ocurrido era realmente un milagro. Y por eso estoy aquí hoy contándolo. Y gracias por escuchar. Vamos primero entonces con el doctor López Loyo. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación, a todos los organizadores de este evento. Ya nos hemos encontrado en varias oportunidades en eventos similares, y esta es una conferencia un poco más corta de la que acostumbro dar, pero esta es una condensación del valor de nuestro santo José Gregorio Hernández como constructor de paz desde la ciencia y la fe. Esta es la última fotografía real de José Gregorio Hernández. Tomen ese rostro. Esa fotografía está referida como la que estaba en la tumba de José Gregorio Hernández 10 años después de su muerte. Lo rescatan en esa primera exhumación, cuando muere o fallece su hermano y se va a construir un panteón. Si se toman un momento, observen ese rostro, un rostro austero, pero además lleno de preocupaciones, una mirada con ojos muy profundos, observar además un hombre bastante, en ese momento, demacrado, si lo podemos ver. Es un rostro de un hombre de 52 años para ese momento. Ahí vemos una mirada vivaz, la mirada del investigador, del científico, pero además con la profundidad del hombre de fe. Y ahí está ese rostro que no se publicita jamás, de José Gregorio Hernández. Detrás de una estampita y una figura estaba un hombre, un científico y un médico de calidad, formado además en la Escuela de Medicina de París, la meca de la formación médica en todo el mundo. Vamos a hablar de 4 hitos que lo identifican como constructor de paz. Primero, creacionismo versus evolucionismo, bajo una discusión científica y teológica. Luego, el desafío de su reputación. ¿Qué pasó con el caso del sabio Rafael Rangel? La tercera, su muerte trágica y la paz mundial. Y la cuarta, que al morir produce un reencuentro en plena dictadura. Hablemos del primer aspecto, la siguiente. Y aquí vemos el ejemplo, cuando él hablaba de la discusión de creacionismo y evolucionismo. En la publicación de la Gaceta Médica de Caracas, en esta publicación del 19 de abril de 1910, comenzó a escribir sobre la embriología, por supuesto en los preámbulos o prolegómenos. Y allí estableció, cuando comenzó a escribir el capítulo, dijo, no puedo seguir. Yo puedo dar la clase verbalmente y decir, el hombre se crea por la unión de un óvulo y un espermatozoide, y ahí viene la evolución real. Pero él, como fenómeno biológico, lo podía escribir. Pero dentro de su creencia religiosa, él dijo y se abstuvo de terminar el capítulo y escribió: este principio superior existe ciertamente en todos los seres vivos y es la causa de la vida, como hemos dicho. Ignoramos cuál sea su naturaleza en los vegetales y en los animales. Por lo que respecta al hombre, sabemos y creemos firmemente que el principio vital que lo anima es el alma racional, libre, espiritual e inmortal, conforme lo tiene definido en su sabiduría infalible la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En un tiempo de positivismo y de evolucionismo, él declaró siempre, sin vergüenza: yo creo en Dios, yo soy creacionista. Por lo tanto, vemos la personalidad del hombre bien formado y además con la capacidad de explicarse bien el por qué pensaba de esa manera. El otro hito, desafío sobre la reputación de Rafael, la situación de Rafael Rangel. A él lo desafiaron. Tiene una discusión como maestro a Rangel. Rangel toma la determinación una semana después de suicidarse y dicen que era por culpa de
el doctor. Aquel hombre que era un sabio fallece en ese momento y no pudo lograr ser médico. Esa decisión fatal también le generó pues un sometimiento al escarnio público por las gentes normales y no normales, por elementos de la iglesia y elementos de la vida cotidiana. Pero procuró la paz y buscó el equilibrio en su entorno. La siguiente. De esta manera conseguimos este otro aspecto: su muerte trágica y la paz mundial. La siguiente. José Gregorio Hernández fallece a los 55 años, un 29 de junio de 1919, siendo la 1:30 de la tarde. Se le produce un traumatismo contuso por arrollamiento por vehículo automotor. ¿Qué le pasó? Iba a rebasar un tranvía y le aparece un vehículo. Un mito, no había un solo vehículo, habían 300 casi. Si había carretera, si había petróleo y había gasolina, había vehículos. ¿Okay? Es como si nos pasase ahorita, nosotros vamos a rebasar un vehículo y viene una moto. Exactamente, pero por un detalle de su situación de salud, él no pudo reaccionar rápidamente, no pudo hacer un movimiento de rotación para esquivar aquella situación, y ya lo veremos. La siguiente. El Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919 en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia, al final para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Por más de 50 países fueron los signatarios de este acuerdo. Pero semanas atrás, antes de su muerte, José Gregorio Hernández dijo: doy mi vida por la paz en el mundo, y muere un día después de aquella firma. Esos actos fúnebres hicieron historia en la vida republicana. Estaba cerrada la universidad. A las 9 de la noche del día de su arrollamiento, las presiones internas de la población, de la gente humilde, de la clase media, de los profesores, de propios ministros del propio Gómez, le exigieron al dictador que tenía que abrir la universidad para que sus restos pasaran por ahí, porque era un prohombre de la medicina y de la ciencia venezolana. Ese día murió un hombre y nació una leyenda convertido en santo, que es un santo de carne y hueso, quien padeció patologías que lo llevaron a limitaciones de su vida diaria. La siguiente. Aquí vemos ese rostro. Se exhumó por tercera vez en 2020. La siguiente. Lo iniciamos el día 28 de octubre de 2020 en plena pandemia. El objetivo entonces era la recuperación ósea y la obtención de las reliquias. Se localizó, se estableció en el primer piso de la sacristía de la iglesia de la Candelaria un laboratorio itinerante con elementos de medición, cuantificación y definición de temperatura y humedad para el establecimiento de los patrones del componente óseo. Igualmente elementos químicos que correspondían a el objetivo de limpieza y aseguramiento de la dureza ósea progresiva durante una semana. Y en la esquina, en la zona central, un laboratorio de odontología forense. La siguiente. Aquí. Se hizo la juramentación e instalación del Tribunal Canónico ese 20 de octubre a las 10 de la mañana, 10:15 en la transmisión de televisión con las autoridades y representantes del Vaticano. La siguiente. Ahí están los restos de José Gregorio Hernández. El cuerpo humano tiene 206 huesos. Se localizaron 131. Había habido una sustracción. ¿En qué tiempo? Probablemente los primeros 10 años, cuando fue trasladado de la urna inicial de madera, enterrado bajo una condición precaria. En esa época no había colocación de cemento para colocar en este caso las urnas, sino que estaba sometido a la lluvia, al sol y a los periodos entre una y otra temperatura diferente. Eso hizo que hubiese una sustracción, sobre todo en el componente superior del cuerpo. Veamos esa calidad de los huesos. Áreas tenían como un reblandecimiento tal que recordaban galleta en café. Bajo ese precepto lo recuerdo en ese momento. Áreas de esos huesos. Fue un proceso muy laborioso de limpieza mecánica e instilación con los químicos.
Conseguimos en esa tierra, que era un magma, que tenía además cabellos, restos de la ropa de él, lo entierran con la misma ropa que presentaba en el momento del accidente, y además se consiguieron 12 piezas dentales que pudimos recuperar. La siguiente. Ahí está, una selección de reliquias. La magna fue el dedo pulgar derecho para el Vaticano. Luego entonces las reliquias que ustedes ven representadas en la siguiente, en los relicarios que fueron distribuidos, se obtienen unas 300 que se dejan en el depósito para las diócesis y parroquias, y vemos allí el relicario alegórico. El sombrero es una forma de microscopio, tiene una forma de estetoscopio. Otro mito, no usó nunca microscopio. Él usaba un elemento que se llama pinar, que se usa actualmente en algunos sitios todavía lo usan para escuchar los ruidos fetales del niño en la mujer embarazada. Colocaba él un pañuelo en el tórax y hacía la ocultación. De esa manera como se hacía en la escuela francesa original. De allí se obtuvo para la Catedral de Caracas esta, que es el tercer metacarpiano de la mano derecha, y lo vemos allí, ¿ok? Otro mito, no usó bata blanca. Él usaba para el laboratorio un delantal para el laboratorio. Jamás usó bata blanca en su práctica. Usaba su traje para examinar sus pacientes, ¿ok? Siempre con la pulcritud del examen al estilo francés. Pero para el laboratorio usaba un delantal. No usó bata blanca. La siguiente. He aquí el resultado. Un hombre caucásico entre 52 y 56 años, tenía 54, con una estatura de 1,61.9. Vemos aquí la densidad ósea de acuerdo a la localización anatómica. Todo lo que es hacia arriba, de la cadera hacia arriba, desaparece prácticamente. Se conservan miembros inferiores con fracturas que fueron recuperadas con cemento óseo, y prácticamente las únicas estructuras bien conservadas son los pies, con algunas faltas puntuales. Vamos a ver qué encontramos allí. La siguiente. Esta es la mandíbula y el maxilar superior. Nos llama la atención oro, reparaciones de oro en sus piezas dentales. De 12 piezas dentales, 6 tenían reparaciones de oro. Y gracias a Dios no se robaron estas piezas. No por el oro, porque a lo mejor las otras sí tenían bastante oro. Por lo siguiente, allí está la causa de muerte. La siguiente. Maxilar superior, piso hemicraneal derecho, techo de cavidad oral, fractura. ¿Ok? ¿La ven allí? Debiera estar idéntica al lado contrario. Vemos una fractura irregular. Ustedes se pueden tocar hacia arriba la boca, que es la zona dura, el paladar duro. Eso es techo de la boca, pero es el piso del cráneo. Y vemos la siguiente. Se rompe también en el maxilar inferior o mandíbula la rama ascendente del mismo lado. Él es expelido por el vehículo y cae sobre el borde de una acera. De allí de la Pastora, ¿ok? Justo en el área malar se produce la incidencia del traumatismo por la investigación de la recreación forense del hecho. Él murió casi instantáneamente. Se produce una ruptura de las envolturas meningias que contienen el líquido cefalorraquídeo, se produce un descenso de las estructuras del encéfalo, ¿ok? La zona del bulbo raquídeo, se produce una constricción de los elementos o los puntos de la respiración y la frecuencia cardíaca, y produce una muerte casi súbita en el paciente. Lo trato como un paciente, es mi investigación forense. La siguiente. Vimos, era cojo, tenía un tumor en el calcáneo izquierdo, en el talón izquierdo. Lo ven arriba, a la derecha más grande, 3 veces más grande que el derecho. Y cuando observamos la fotografía histórica de él en Nueva York, miren, un zapato ortopédico compensatorio. Nadie se había dado cuenta. ¿Ok? Pero he allí la conclusión forense de este aspecto. ¿Ok? La siguiente. Él, cuando niño, cargaba toneles de agua, le dieron la encomienda en su casa de las 3 de la mañana a 3:30. Hijo, antes que las vacas o los animales tomen en el pozo del ojo de agua que está cerca de la casa, tiene que buscar el agua bien temprano. Cargaba toneles de agua entre los 8 y los 14 años. Y la consecuencia anatómica es un crecimiento hiperplásico de la clavícula derecha, como lo podemos ver en ese círculo,
en comparación con la izquierda, que además está fracturada. Las zonas de inserción muscular, porque había un desarrollo mayor de el hombro derecho por ese motivo. Seguimos dándole valor al estudio forense. La siguiente. Él era asmático. Conseguimos un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Eso es una definición clínica probable de asma. Cuando vimos que eso rebasaba el doble de lo normal, hacemos una historia clínica en retrógrado, un análisis clínico patológico. Cuando fue a Italia a los seminarios de clausura, denunció que solamente duró 8 meses en el primero porque no aguantaba los trabajos forzados que eran necesarios. Cortar leña, cortar troncos, cargar troncos, arar la tierra. Además, en temperaturas de mayor tiempo, de baja, muy baja temperatura, y probablemente esa situación obedecía a este hallazgo porque lo más seguro clínicamente es que había un componente asmático en José Gregorio Hernández. Ahí está, preservado en condición de dignidad, donde ustedes la pueden visitar. Hemos hecho varias revisiones, la última en noviembre del año pasado, está perfecto. El resto óseo está perfecto. Okay. La siguiente. ¿Qué podemos decir? Que fue un apóstol del principio del ejercicio médico, coincidente con la norma cristiana, ser compasivo, generó rápida empatía, se puso siempre en el lugar de los otros y acompañó su sufrimiento, irradió la paz y sosiego que los pacientes necesitaron en momentos de angustia y tribulación. Él evadió las adversidades con un espíritu de conciliación. Fue un constructor entonces de paz en medio de dificultades y se sobrepuso con estoicismo ante duras pruebas que enfrentó hasta ofrecer su propia vida. Entonces fue un hombre atemporal, ha podido nacer ayer o mañana y vino a darle forma al ejercicio de una medicina apegada al cristianismo, conjugando la ciencia y la fe. Muchas gracias. Con ustedes, la doctora María de Florí, quien va a dar el resumen de estos dos grandes santos. José Gregorio es un muchacho que nace en un medio rural, en 1800. En un medio rural en donde no había sino, por los lados donde él estaba, no había sino un maestro, un sacerdote que iba de vez en cuando, y un maestro que daba clase de primero, segundo y tercer grado, y en la tarde cuarto, quinto y sexto. Y este personaje, que era el profesor de primero a sexto grado, se llamaba Pedro Celestino Sánchez. Y este señor fue el responsable que José Gregorio terminara donde terminaba. ¿Ve? Porque él le dijo a su papá, cuando el muchacho estaba en sexto grado, le dijo, no lo puedes dejar aquí, porque este muchacho es demasiado inteligente, hay que mandarlo para Caracas. Claro, el problema era que José Gregorio, como buen muchacho de esa etapa rural, había aprendido a leer y a escribir de la mano de su mamá, había aprendido matemática, la historia sagrada, y más nada, ¿verdad? Pero la mamá se muere a los 8 años, cuando él tiene entre 8 y 10 años, más o menos. ¿Ve? El papá un día le pregunta, José Gregorio, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Ve? Tenía 12 años el muchacho. Y él dice, yo quiero ser abogado porque yo quiero defender al mundo. Y bueno, perfecto. Pero déjame decirte una cosa, ¿por qué no te haces médico más bien? Y entonces me ayudas a mí, porque el papá se decía farmacéutico, ¿no? Pero en aquel entonces la farmacia era saber cuáles eran las hierbas que se podían unir para curar esto, para sanar esto y para impedir lo otro. Entonces el papá era muy hábil en todos estos puntos. Y en ese momento él invitaba y se llevaba a José Gregorio para que en los laboratorios, en su laboratorio, pues, ¿no?, él tratara de mezclar las hierbas, etc. Entonces eso creó en el muchacho el espíritu de investigación desde el primer momento. Espíritu de investigación que lo tuvo hasta el último día de su vida. Y el papá se busca a alguien en Caracas que sea suficientemente responsable para que acepte a este muchacho. Y este muchacho lo va a aceptar el doctor Guillermo Tell Villegas, ¿no?, que tenía una escuela que se llamaba el Colegio Villegas, y se pone en contacto con él, lo busca, le dice, bueno, es perfecto que se venga. Madre Carmen nació en Caracas como una niñita aristocrática,
O sea, ella vivía, al principio no, pero luego vivía desde muy chiquita, vivía en la urbanización El Paraíso, la primera urbanización residencial de Caracas, donde estaban las quintas. Ahí vivía ella, ¿verdad? Claro, con la gran tragedia que para 1903, cuando ella nace, ¡ay! ¿Qué tal? Si hoy en día es una tragedia, en ese entonces era más tragedia todavía, que la niña nació sin brazo. Era la tercera de los hermanos. Había nacido sin brazo. Entonces no sabían mucho cómo manejar el asunto. Pero cuando una persona nace con una discapacidad, la persona como que supera su discapacidad y los demás por los alrededores no entienden mucho. Ella aprendió a superar su discapacidad, ¿no? Y ella lo superó con su simpatía, con su encanto, con sus travesuras, porque Madre Carmen, si había alguien traviesa y tremenda, era ella. ¿Sí? Era de una tremendura increíble, ¿verdad? Ella le encantaba echar chistes, le encantaba jugar juegos de mesa, ¿no? En los juegos de mesa era una tigra, jugaba croquet, no sé si ustedes alguno se acuerda lo que es el croquet, con un palo y una pelota y ganaba siempre, al punto, ¿verdad?, que los demás le decían, jugamos pero sin Carmen, ¿ves? Porque Carmen siempre gana. Ella impulsaba, ella era una muchacha de empuje, era una muchacha alegre, una muchacha simpática, pero el papá y la mamá les angustiaba mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando iba a las piñatas, dice, esa es la sin brazo, ¿ves? Esa es la que no tiene brazo. Se cansaron de hacerle bullying, ¿ves? Lo que llamamos hoy bullying. Papá decidió que le iban a poner una prótesis. Y desde los 7 años más o menos le pusieron su prótesis, que era un brazo de plástico con una cosa de hierro adentro que pesaba 2 kilos y tanto. ¿Ves? Ahora, dense cuenta que ustedes se pongan una broma de 2 kilos aquí, pues ella no podía mover esto sin agarrar el otro brazo y levantárselo, ¿no? Pero ella le sacó punta a eso, ¿ves? Porque siendo de una familia de 8 hermanos, ¿verdad?, con una porción de varones, y los varones siempre se meten con las hermanitas, entonces ella les sacaba el brazo y les decía, métete conmigo, métete conmigo. José Gregorio desde siempre fue un muchacho serio y estudiado, que cuando él llega al Colegio Villegas, quiero que recuerden que en aquella época no existía uniforme escolar, entonces él iba a la escuela con su ropa del campo, entonces era el campesinito, no era el muchacho de la ciudad. O sea, todos los demás se vestían como muchachos de la ciudad y este es el campesino. Y lo veían como el campesinito y se reían de él por el campesinito. Pero él tenía muy en la cabeza y muy firme y determinado que yo voy a estudiar, porque eso fue lo que yo me comprometí con mi papá, que yo iba a estudiar, me iba a graduar de bachiller, me iba a graduar de médico y me regresaba para mi pueblo. José Gregorio, cuando llega a la universidad, él llega siempre con su rosario, con la tarjetica de la Virgen del Rosario, que era la patrona de allá de Isnotú, de donde él estaba, que siempre la mantuvo y la mantuvo siempre en su cartera hasta el día que se murió. Y los muchachos en la universidad le decían, tú con rosario, tú te paraste ahorita, tú entraste en la iglesia y tú crees en esa broma. ¿Ves? O sea, un tipo científico no cree en eso, ¿no? Entonces se apeguraban de él porque él rezaba el rosario, él hacía hora santa, él pasaba por la iglesia, ¿verdad? Él nunca lo negó, como muy bien lo dijo el doctor, ¿ves? El doctor López, nunca lo negó, y en la universidad también, por supuesto, se burlaban de él hasta que empezaron los primeros exámenes. ¿Quién era el que sabía? José Gregorio. ¿Quién era el que más estudiaba? José Gregorio, ¿ves? Y además de todo, cuando le invitaban a una fiesta y para las retretas dominicales, ¿verdad?, que él se pegaba a las retretas dominicales, ¿quién bailaba? José Gregorio. Y además de todo, el tipo tenía un buen porte. ¿Ah? El hombre era buen mozo. ¿Ves? Y encima que era buen mozo y sabe bailar, pues miren, las muchachas las tenía a borbotones.
¿sí? Las muchachas con toda la discreción de aquella época, pero todas se morían por bailar con él, ¿ve? Con toda la discreción. Nuestra amiga Madre Carmen, ¿verdad? Cuando va creciendo, ¿verdad? ¿Qué le encantaba? Ella le encantaba la tremendura, ¿verdad? Así como tuvo el sastre que le ayudó, ¿verdad? Ella se escapaba ahí en la calle en el callejón donde ellos vivían, ¿verdad? Al final había un carpintero. Y ella cada rato se le presentaba al carpintero con su brazo, pues, ¿no? ¿Verdad? Se le presentaba al carpintero y dice, enséñame, ¿no? Y a veces la mamá se desesperaba y no sabía dónde estaba y dónde le iban a buscar en casa del carpintero. Y entonces ella aprendió carpintería. Y yo los reto a ustedes a que aprendan, porque ella sí lo supo hacer, agarrar un clavo con la misma mano y el martillo y martillar. Y así ella terminó haciendo mesas, terminó haciendo sillas y terminó haciendo hasta un escaparate. Llega a Venezuela un grupo de monjas francesas, las siervas de Jesús. Y las siervas de Jesús, ¿no? Hablaban solamente en francés. Y entonces esta que había aprendido francés en el Saint Joseph du Tarbes, le va y le toca la puerta a las monjas y le dice, mira, yo quiero ser religiosa. Y las monjas se vieron la cara y le dijeron, eran 4, y se vieron la cara y dijeron, no hemos buscado a ninguna candidata aquí, la primera vocación venezolana, la muchacha habla francés, venga para adentro, ¿ves? Y entonces la aceptaron. Y como era una muchacha encantadora, hecha para adelante y tal, inmediatamente al poco tiempo hizo los primeros votos y la mandaron para Francia, ¿verdad? Y allá estudió su noviciado y una vez que estaba en el noviciado, regresa para Caracas y cuando regresa para Caracas, claro, entre el francés, toda la preparación que tenía, la nombran superiora de las siervas de Jesús francesas en Venezuela y ella dice, aquí lo nuestro es verdad que las siervas de Jesús estamos en adoración a Dios, pero necesitamos colegios para que eduquen a las niños y ella empieza a construir colegios y a hacer colegios. Es más, cuando su papá y su mamá se mueren, los hermanos le dicen, chicos, te dejamos como herencia la casa, ¿no? Del paraíso. Y dijo, perfecto, y la convirtió y todavía sigue siendo al día de hoy un colegio, ¿no? Un colegio de niñas. Y aquí hubo un personaje muy importante que fue el cardenal Humberto Quintero, que tomó, con quien ella habló, y él la ayudó a hacer todo ese papeleo insólitamente grande de documentos para separar las siervas de Jesús de Venezuela de las siervas de Jesús de Francia. Fue un papeleo tremendo, pero se logró. Y entonces hoy en día pues tenemos la gran división de las siervas de Jesús de Francia y las siervas de Jesús de Venezuela. Nuestro amigo José Gregorio Hernández no hacía discriminación de gente. Para él todo el mundo era igual. Señora, hay muchas historias de José Gregorio que son absolutamente fascinantes. Muchas historias de Madre Carmen también que son fascinantes, porque ella fue una monja, era una monja alegre, era una monja echadora de broma. ¿Ves? Eso sí, no se vayan a creer que ella era de las que, sí es verdad, cuando ella se arrodillaba y frente al Santísimo y se concentraba, y ella hacía mucho énfasis en pasar muchas horas frente al Santísimo, muchas horas en oración, todo eso es verdad, pero ella también era divertida, ella era simpática, ella decía, a Dios hay que verlo con agrado, a Dios hay que verlo con simpatía. ¿Ves? Nosotros podemos hacer muchas cosas por Dios, pero hay que hacerlas con simpatía, hay que hacerlas contento. Madre Carmen siempre echó broma, siempre se concentró inmensamente en todas sus creencias en Dios, en todo su amor íntegro hacia Dios y hacia Jesús en la Eucaristía, y por eso ellas se saludan diciendo, Jesús hostia. Viva Jesús hostia, ¿no? Para ellos era muy importante. José Gregorio, un hombre que supo entregar su vida por la paz. Porque cuando se fue a firmar el tratado en la ciudad de Versalles, que por eso se llama el Tratado de Versalles, él le dijo al amigo, ya sé que me voy a morir pronto porque le ofrecí mi vida a Dios. Es que, amigos, con Dios no se juega. La Madre Carmen le pedía a sus monjas, recen
para que a José Gregorio Hernández lo canonicen. Ahora, ella que pidió tanto a sus monjas que rezaran frente al Santísimo para que a José Gregorio lo canonizaran, lo nombraran santo, ahora el 19 de octubre lo van a canonizar santo a los dos juntos, porque los dos confiaron plenamente en Dios y amigos, con Dios siempre ganamos. Yo quisiera terminar este hermoso encuentro invitándolos a renovar la fe en esta gran celebración de la iglesia, en esta gran celebración, en esta gran fiesta de la santidad, donde tú y yo tenemos una participación seguramente de frente, y apostamos para que nuestra iglesia se pueda renovar cuando tú y yo renovemos nuestra fe. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.